Queridos hermanos, les saludamos como cada domingo, deseando que la paz y el bien que vienen de Dios habiten sus corazones, que iluminen sus caminos y los sostengan en la esperanza que no defrauda. Bienvenidos una vez más a este espacio dominical donde la palabra se hace camino, luz y alimento. Seguimos avanzando en este tiempo pascual que no es solo una celebración, sino es una forma de mirar la vida desde la victoria de Cristo. La Pascua no elimina las preguntas del corazón humano, pero las ilumina precisamente desde allí, desde lo más hondo de cada uno de nuestros corazones. Hoy el Evangelio nos va a situar precisamente en uno de esos momentos de intimidad profunda entre Jesús y sus discípulos, es decir, no escucharemos un discurso hacia la multitud, sino una palabra dirigida al corazón inquieto del creyente. Que no se turbe su corazón. Así comienza todo. Porque el Señor sabe que incluso en medio de la fe hay preguntas, hay incertidumbres, hay búsquedas no resueltas. Y es allí donde Cristo pronuncia una de las afirmaciones más decisivas de todo el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy por eso no vamos a escuchar solamente una enseñanza, escucharemos una revelación sobre el sentido último de la existencia. Nos acompaña en la proclamación del Santo Evangelio para este día Fray Alirio Rojas Ortiz de la Orden de Frailes Menores Capuchinos. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar pertenece al llamado discurso de despedida en el Evangelio de Juan. Jesús habla a los suyos en la víspera de su pasión, y esto es clave. No está ofreciendo una teoría sobre Dios, sino una palabra que sostiene en la hora de la prueba. Yo soy el camino, dice. Como ya afirmábamos en nuestro programa anterior, el Señor no dice simplemente que enseña el camino, sino que Él mismo es el camino. Esto cambia radicalmente la comprensión de la vida cristiana. No se trata de aplicar principios externos, sino de entrar en una relación viva con Cristo. El camino, en sentido bíblico, no es solo una dirección, es una forma de vivir. Decir que Cristo es el camino significa que en Él se revela el modo auténtico de ser del hombre ante Dios y ante los demás también. Pero el Señor añade algo más: yo soy la verdad. No como una idea imprecisa o como un concepto filosófico, sino como una verdad que se deja encontrar en la historia, en la carne, en la entrega. La verdad en Cristo no se impone, sino que se manifiesta e ilumina toda la existencia. Y finalmente dice: yo soy la vida. Aquí se alcanza el punto más alto, porque el ser humano no busca solo orientación ni certeza, busca vida. Una vida que no se agote, una vida que no se pierda en el absurdo, una vida que pueda sostener incluso el dolor y la muerte. Cristo no ofrece una parte de esa vida, se ofrece Él mismo
como fuente. Por eso, cuando el apóstol Tomás pregunta ¿cómo podremos saber el camino?, en realidad está expresando la inquietud más profunda del corazón humano. ¿Cómo vivir? ¿Hacia dónde dirigir la existencia? ¿En quién confiar? La respuesta de Jesús no elimina la pregunta, pero la transforma. No se trata de saber más, sino de adherirse a alguien, y ese alguien es Cristo mismo, el Hijo de Dios. En esta misma línea, la tradición de la Iglesia ha insistido en que la fe no es primero una idea, sino un encuentro. El cristianismo comienza cuando el hombre se encuentra con Cristo y descubre en él el rostro de Dios y el sentido de su propia vida. Hoy se nos invita también a ver la cruz en el horizonte del camino. Tradicionalmente el 3 de mayo se celebra la exaltación de la Santa Cruz y no deja de ser significativo que estas palabras se pronuncian en el umbral de la cruz precisamente. El camino del que habla Cristo no es un trayecto cómodo, es un camino pascual. Pasa por la entrega, por la oscuridad, por el despojo. En estos días en que la tradición recuerda también el misterio de la cruz, aunque no litúrgicamente acentuado en este domingo, sí se nos recuerda que no hay camino verdadero sin paso por la cruz. Pero aquí está el punto decisivo. La cruz no niega que Cristo sea la vida. La cruz revela a Cristo como la verdadera vida. Porque en la lógica de Dios, la vida no se impone evitando el sufrimiento, sino atravesándolo en el amor. La cruz no es un accidente en el camino, sino que es parte del camino. Y solo desde allí se comprende que Cristo pueda decir sin contradicción que Él es la vida. Y como siempre en este espacio, vamos a dar una mirada al texto del Evangelio desde la espiritualidad franciscana. Y este texto, visto desde nuestra espiritualidad, adquiere una tonalidad profundamente existencial. Para San Francisco, Cristo no fue una idea que ilumina desde lejos, sino una forma de vida que se abraza concretamente. Francisco no buscó simplemente conocer la verdad, sino vivirla. No quiso solo entender el camino, sino recorrerlo. San Francisco no aspiró únicamente a la vida, sino a configurarse con aquel que da la vida. En clave franciscana, decir que Cristo es el camino implica asumir la lógica de la minoridad. No subir por la afirmación de sí, sino descender por la humildad. Decir que Cristo es la verdad desde una mirada franciscana implica despojarse de toda pretensión de autosuficiencia para dejarse iluminar por la simplicidad del Evangelio. Y decir que Cristo es la vida implica descubrir que la verdadera plenitud no está en poseer, sino en entregarse. Para el espíritu franciscano, el camino tiene rostro de hermano. La verdad se reconoce en la encarnación concreta del amor y la vida florece donde hay fraternidad. Por eso, seguir a Cristo no es un itinerario solitario, sino es una peregrinación compartida, donde cada hermano se convierte también en signo del camino. Como solemos hacer en cada uno de nuestros encuentros dominicales, buscamos esa dimensión existencial en la palabra sagrada que se nos ofrece. Y quizá hoy la pregunta no sea si conocemos estas palabras, sino si estructuran realmente nuestra vida. Por eso conviene siempre cuando hacemos nuestra oración y cuando dirigimos nuestra mirada, nuestra atención y nuestro corazón a la Sagrada Escritura, hacernos preguntas. Y hoy surgen 3 de modo particular. Primero, ¿es Cristo el criterio de nuestras decisiones? Es en Él, en nuestro Señor Jesucristo, donde buscamos la verdad cuando todo se vuelve confuso. Y una pregunta más, ¿es de Él, de Cristo, de donde esperamos la vida? ¿O la estamos buscando en otros lugares, en tantas voces que el mundo nos ofrece? Porque, hermanos, siempre hay caminos alternativos. Hay verdades parciales y hay promesas de vida que no alcanzan a sostener. El Evangelio no niega esa realidad, pero invita a discernir. El discernimiento del que habla el Evangelio no se juega en ideas, sino en la vida concreta. Porque si somos honestos, muchas veces caminamos, pero no sabemos hacia dónde. Tantas veces, hermanos, tomamos decisiones, pero sin un criterio claro. Buscamos vivir, pero con miedo a perder lo que creemos que nos está sosteniendo.
Y ahí es donde la palabra de Cristo deja de ser una frase conocida y se vuelve una provocación directa. Si Él es el camino, entonces no todos los caminos conducen a la vida. Si Él es la verdad, entonces no todo lo que parece convincente es verdadero. Si Él es la vida, entonces no todo lo que promete plenitud realmente la da. Esto nos coloca frente a una elección silenciosa pero constante. No una elección que se hace una vez, sino cada día, en lo pequeño, en lo que nadie ve, en cómo reaccionamos ante una herida, en qué hacemos con nuestras frustraciones, en a quién acudimos cuando el corazón se siente vacío, porque allí se revela cuál es realmente nuestro camino. Tal vez hoy valga la pena detenernos, no teóricamente, sino con sinceridad, y preguntarnos, ¿desde dónde estoy tomando mis decisiones últimamente? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la necesidad de controlar o desde la apertura a Dios? Y también conviene preguntarnos, cuando el camino se vuelve difícil, ¿permanezco o busco salidas más cómodas? Porque seguir a Cristo como camino no significa evitar la incertidumbre, sino atravesarla con Él. Y una clave concreta para vivirlo es esta. A veces estas reflexiones pueden quedarse en lo amplio, por eso una clave sencilla puede ayudarnos a encarnarlas. Antes de una decisión importante, o incluso en lo cotidiano, hacer una pausa breve y preguntarnos, ¿esto que voy a hacer me acerca al modo de vivir de Cristo o me aleja? No se trata de tener respuestas perfectas, sino de aprender a orientar el corazón, porque poco a poco ese ejercicio va configurando una manera distinta de vivir, más consciente, más libre, más verdadera. Pero no podemos hacerlo solos. Siempre tenemos que invocar en nuestras vidas a través de la oración la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe, para que ilumine cada una de nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Jesús no obliga a recorrer el camino. El Señor lo propone y lo hace sabiendo que el corazón humano seguirá buscando, pero también lo hace sabiendo que solo en Él esa búsqueda encuentra descanso. Tal vez hoy no tengamos todas las respuestas, pero sí podemos dar un paso más consciente, un paso más confiado, un paso más cercano a aquel que no solo muestra el camino, sino que camina con nosotros. Y a Él, digámosle hoy, Señor Jesús, camino que no se pierde, verdad que no engaña, vida que no se agota. Hoy ponemos en tus manos nuestras búsquedas, nuestras dudas y nuestros caminos incompletos. Enséñanos, Señor, a caminar en ti, a confiar cuando no comprendemos, a permanecer cuando todo parece incierto. Haznos discípulos que no solo conocen tus palabras, sino que viven de tu presencia. Y cuando la cruz aparezca en nuestro camino, danos la gracia, Señor, de no huir, sino de atravesarla contigo, sabiendo que en tu entrega se nos abre la vida verdadera. Amén. Hermanos, en este domingo, sin duda, la palabra no nos ofrece un mapa, sino que nos ofrece una presencia. Cristo no se limita a indicarnos por dónde ir, sino se nos entrega como el camino mismo. No se limita a enseñarnos la verdad, sino que se nos revela como la verdad que sostiene. El Señor hoy no se limita a prometer vida, se nos da como la vida que no termina. Y quizá, en medio de tantas búsquedas, hoy se nos regala una certeza sencilla pero decisiva. No estamos llamados a construir el camino solos, sino a caminar con Él, con el Señor. Que no se turbe entonces nuestro corazón, que aprendamos a confiar y que paso a paso nuestra vida se vaya configurando con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Ustedes y yo tenemos una cita, si Dios lo permite, el próximo domingo en este espacio de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos de la provincia de Colombia. Hasta entonces, paz y bien.